geológicas. Aunque vamos a estar ubicados en el mismo límite KPG, yo les voy a platicar de algo un poco distinto y que tiene que ver con, digamos, la aplicación práctica del conocimiento sobre el límite KPG. Es decir, para qué nos ha servido y sobre todo les voy a mostrar evidencias, por un lado, que hablan de la procedencia de los fragmentos de la brecha y por otro lado, de los eventos diagenéticos que la afectaron y que la hacen a esta brecha en algunos de los campos en el sureste de México la unidad productora de hidrocarburos más importante del país. Bien, entonces lo que voy a mostrarles es un poco sobre las metodologías. De hecho es lo que está aquí más o menos en ese orden, desde la parte estratigráfica que ya se ha venido platicando, un poco de sedimentología y la diagénesis. Trabajamos, en este caso me voy a referir principalmente a núcleos, el subsuelo de Campeche. Vamos a incluir un poco de petrografía, resultados de inclusiones, algunos análisis químicos en los cementos que fueron obtenidos con microscopía, con la microsonda electrónica. Bien, para ubicarnos nuevamente, aquí está el cráter. Esta es la zona de yacimientos petroleros en la región marina. Y por aquí está Cantarell, que es en el que nos vamos a centrar un poco. Sin embargo, también utilizamos núcleos de otros yacimientos cercanos. Este es un trabajo, por cierto, que yo realicé en varios años, cuando todavía estaba de investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo, y lo hice en un grupo multidisciplinario, ¿no? Trabajamos en un grupo multidisciplinario. Bien, esta sección, este mapa lo coloqué porque nos ubica el área del proyecto que actualmente estamos trabajando aquí en el Instituto de Geología, junto con la Universidad de Zaragoza, que se refiere a un área de la región de Las Chuapas en Veracruz, del municipio de Las Chuapas en Veracruz, muy cerca de los límites de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y es importante mencionarlo porque en este lugar, que se escogió como un área de investigación que nos va a servir, nos está sirviendo actualmente y nos va a servir más adelante, para que aquellos que trabajen temas de geología petrolera puedan ver en afloramientos todos los elementos del sistema petrolero. En este caso hoy nos vamos a referir a la roca almacenadora. Entonces toda esta parte que está en el subsuelo, como pueden ver aquí, en el subsuelo tanto de Campeche como de otras partes aquí cercanas a Villahermosa, tenemos yacimientos en las rocas del límite KT, o que ahora se llama KPG, ¿sí? Esta parte que está levantada aquí es precisamente la que nos permite en el área de trabajo poder muestrear todas esas rocas. Bien, empezaré por brevemente recordarles cómo pensamos que ocurre el impacto. El impacto ocurre en la plataforma de Yucatán, como les dije. Aquí está ubicada, vean en la posición un poco hacia el sur, oeste de la zona de impacto. Y lo que creemos es que lo que se ha modelado, aquí se forma una columna muy grande de material fundido junto con pedazos de la misma zona de impacto. Recuerden que el cráter tiene un diámetro aproximado de 180 kilómetros, con una gran cantidad de bloques muy grandes de caliza que ya se han medio identificado alrededor del cráter, y muchos otros que llegaron hasta las zonas más profundas en este Golfo de Campeche. En parte creemos que hubo un desplome, esto se está postulando hace muchos años, un desplome del borde de la plataforma. Bueno, además de la sismicidad que provocó, junto con el gran volumen de sedimentos, estos tsunamis
que se han estado mencionando, pero aquí quiero recordarles que cuando esto ocurre, todavía el Paleoceno no se había depositado, todavía estábamos en la cima del Cretácico. Entonces todo este retrabajo ocurre en el límite. Hay un material fino que al principio el doctor Arenillas hablaba de que se depositó probablemente entre 1 y 3 años, más o menos el tiempo que se ha calculado, y que viene a culminar, digamos, la estratigrafía de la zona. Entonces esta es la propuesta, por lo que hemos visto en los núcleos, de cómo quedó la columna estratigráfica para el límite, sobre calizas del Cretácico superior, bloques muy grandes, probablemente locales, ocasionados por el desplome del borde de la plataforma, otros que probablemente fueron emplazados de forma balística desde la zona del cráter, y luego el retrabajo por tsunamis en la parte superior. Bien, en el 2014, no hace muy poco tiempo, salió publicado ese trabajo del escarpe de Campeche, un mapeo que se hizo ahí batimétrico. Otra vez vemos la posición del cráter, muchos de los pozos que ha perforado la UNAM ahí. Gracias. Este es el escarpe, acá está el escarpe también de Florida, y aquí hay muchos pozos que también han atravesado el límite cráter, de los que no voy a platicar, me voy a enfocar a lo que está aquí. Y aquí en verde están los yacimientos petroleros que les hablaba yo hace un rato, ¿sí? Este es el mapeo que se hace del escarpe, los colores nos indican profundidades, y a lo que voy, desafortunadamente son muchas láminas, no voy a entrar en mucho detalle, quiero irme directamente a un descubrimiento que hacen ellos, y justo en el límite encuentran bloques, ellos interpretan como bloques, de hasta 1.7 kilómetros. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos en la sierra de Chiapas? Lo que tenemos es algo como esto, en donde calizas que pueden ser pelágicas o de plataforma, sobre ellas se deposita una columna de brechas, el depósito sedimentológico es gradado. En el caso de México, estas brechas pueden tener 10 metros, 50 metros, en el subsuelo llegan a tener 250, 300, 500 metros de espesor, y en Cuba llegan a tener hasta 800 metros, 750 metros de espesor. ¿Sí? Aquí tenemos presente también el material de eyecta, que es de varios metros, el material de impacto, y también la capa de arcilla oscura que han hablado el doctor Arenillas y Vicente hace un rato. Y las evidencias que tenemos del impacto están, en este caso les muestro aquí nada más la pilla presionada de impacto. La pilla presionario está lleno de cuarzo de choque aquí, que corresponde con lo que también se ha encontrado en Europa y en otras partes del mundo. Y finalmente la capa de iridio, la anomalía de iridio también está presente, cuando menos en México se han medido en 3 localidades. ¿Sí? Entonces esto resume más o menos la estratigrafía, que es algo muy semejante, pero lo que en Europa está representado por centímetros, aquí está representado por decenas de metros de espesor. ¿Sí? Esta es una columna del subsuelo de Campeche, y aquí solo quiero mostrarles de manera general, puesto que la plática va dirigida a las cuestiones de petrofísica, de lo que es la brecha. Aquí le tenemos un promedio de 300 metros, y luego todas estas unidades también son unidades que producen hidrocarburos, no es únicamente la brecha. Y aquí tenemos localizada a la lutita o caliza con abundante materia orgánica, que es nuestra roca generadora, roca madre como dicen algunos, que puede variar también de espesor. Aquí estamos poniendo un promedio de 250 metros, puede llegar a ser de 100 únicamente, de 70 metros, pero que es muy rica, ¿no? Porque es la que origina la mayor parte del petróleo. Y también estamos viendo aquí características petrofísicas de porosidad y permeabilidad, ¿sí?, de cada una de estas unidades. Vamos a volver a estos datos, pero quería mostrarles que no es únicamente la brecha la que almacenó hidrocarburos. Luego voy a mostrarles evidencias de lo que hemos encontrado en lo que se refiere a tipos de porosidad en la brecha.
desde porosidades que todavía se pueden reconocer como porosidades primarias, hasta otras claramente secundarias dentro de esos grupos, ¿no? Van a poder ver texturas mólicas, algo que parece ser fenestral, con efectos de disolución, sobre todo en algunos lados la famosa porosidad bugular, que por cierto va sin acento, búbulos, que no son más que microcavernas, por así decirlo. La palabra búbulo viene de caverna, nada más que en este caso se considera una caverna formalmente cuando ya cabe una persona dentro de la cavidad, y lo que tenemos aquí son en algunos casos poros muy grandes, desde milímetros a centímetros, y en algunos casos se considera que pudiera haber cavidades aún mayores, ¿no? Luego se reconocen muy bien cuando menos dos tipos de fracturas, unas fracturas claramente antiguas, que ahora están cementadas por calcita o que forman vetas de calcita, y una última, cuando menos, puede haber más, que claramente no tiene cemento y que está uniendo esos poros, y por eso hace estos yacimientos excelentes, digamos, como yacimientos, porque una vez perforados fluye el petróleo de manera muy eficiente, ¿no? Y finalmente hay una porosidad que les digo, un fracturamiento que les acabo de mencionar, que no sabemos bien si en algunos casos tenemos una combinación del tectonismo del Mioceno que afectó aquí, o bien en algunos casos son lo que se conocen como fracturas inducidas en el momento en que sacamos los núcleos, o bien, sí, básicamente al momento que se perfora. Cuando vemos los registros de pozos en el subsuelo, generalmente, por ejemplo, este es un ejemplo, generalmente se ve esto, ¿no? Por un lado tenemos los registros de rayos gamma. Aquí tenemos, para los que quieran ver lo que significan estas letras, pero este es el registro de rayos gamma calculado, que trae como componentes a la respuesta del potasio y del torio en el registro. Este es el rayos gamma total, que incluye además de esos dos al uranio. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos registros de resistividad, en donde prácticamente no hay mucha diferencia entre lo que sería el de microresistividad, y está en azul, y los otros dos, que son los que se conocen en el ambiente petrolero como los lateral log. Uno es somero, el otro es profundo, y se refiere a la profundidad en que entran en las paredes del pozo. Pero quiero llamar su atención aquí, que es relativamente interesante, digamos, yo voy a decir fácil, pero no está tan fácil, distinguir, por un lado, cuando nosotros le aumentamos el uranio, esto se aleja de la pared. Cuando le quitamos el uranio, obviamente el registro se va casi a cero, y esto se debe a la presencia de uranio básicamente en el petróleo. Esta es la brecha impregnada de hidrocarburos. Entonces el uranio responde básicamente al petróleo. Por otro lado, la resistividad también, vean cómo responde a los fluidos que están presentes ahí, mientras que si nos vamos a este límite, que es donde nos pusimos, el límite KT, la resistividad en general baja, ¿sí? Y en algunos casos el registro de torio y potasio aumenta, ¿sí? Y nos indica casi con seguridad el límite KT en la región marina, y los colegas de Pemex han manejado esto, lo conocen desde hace mucho tiempo, como ellos le llaman de manera práctica el cuello arcilloso, le llaman. ¿Por qué? Porque la respuesta indica la presencia de arcillas ahí. Originalmente no se ligaban estas arcillas a la eyecta, ahora nosotros lo hacemos con las bases que tenemos, ¿no? Y lo otro, la otra aplicación que tienen estos registros es que también nos permite distinguir las litologías en esos tres niveles. Y en este caso enfocamos la investigación hacia estudiar los cementos de dolomita y calcita. Entonces pueden ver que en la parte inferior, lo que tenemos aquí como A, la brecha inferior, que es donde están los yacimientos de petróleo, todos estos núcleos están impregnados. Estas son las porosidades que hay, son grandes porosidades, como yo les había mencionado antes.
La temperatura de formación de esta dolomita, las inclusiones fluidas nos indican temperaturas entre 80 y 120 grados centígrados, que es la temperatura de generación de petróleo, ¿no? La ventana de generación. Y luego hay estructuras como estas que vamos a verlas con más claridad. Vean su forma y cómo se distinguen de los otros fragmentos dentro de la brecha. Y lo otro interesante son las fracturas, ¿no? Que ya les había mencionado. Luego, en la parte central, a diferencia de esta que tiene gran disolución y grandes cavidades, la brecha que está aquí, que también hay un pequeño depósito de brecha, que en algunos casos no es tan pequeño, llega a tener 20 metros de espesor. Y esto era un enigma porque cuando se cortaban los núcleos se pensaba que toda la brecha estaba impregnada, y esta era la única que no estaba impregnada. Y decían, bueno, ¿por qué no se entendía? Hasta que empezamos a analizar aquí, y lo que sucede es que esta brecha está metida aquí, en medio de la arcilla que se formó como producto de alteración del vidrio, es decir, de la eyecta. ¿Sí? Entonces lo hace un sello excelente. Vean, aquí está una fotografía, y vean el tamaño de dolomitas que también se dan ahí, pero rodeadas por arcilla. Entonces esto hace que el eyecta sea un sello muy muy bueno, y además que arriba ya tiene también las lutitas del paleoceno, que también son arcillosas, ¿no? Entonces resulta que al empezar a analizarlas vemos que estos cristales de dolomitas euedrales son muy diferentes a estas otras dolomitas de abajo, como tenemos hasta, como pueden ver aquí, dolomitas de tipo barroca, típicas de alta temperatura. Estas no son así, y además tenemos una gran cantidad de calcita como cemento. Y cuando nos vamos a las de arriba, la parte superior, lo que tenemos son cristales muy pequeños que efectivamente de dolomita, y que creemos que el magnesio proviene directamente de la alteración del eyecta, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué creemos eso. Entonces tenemos tres grupos de dolomita. Estas a su vez se pueden dividir, obviamente, estas en varias etapas de crecimiento de dolomita, ¿no? Pero en general vamos a manejar así ahora. Cuando hacemos análisis con la microsonda, lo que notamos es que efectivamente se separan químicamente una de otra, y aquellas que tienen gran cantidad de hierro y manganeso son las que están relacionadas al sello, ¿sí? Mientras que curiosamente las que están, estas de color guinda o morada o índigo, como se les llame al color, son las más limpias, curiosamente. Son cementos precipitados en los huecos, y las otras están en una posición intermedia, ¿sí? Pero claramente, más o menos claramente se separan esos tres grandes grupos, ¿no? Químicamente también, y aquí lo que sí vemos muy claro es que el hierro y el manganeso sí parecen venir de la alteración de arcilla, y como saben, parte de este vidrio viene del basamento paleozoico de la plataforma de Yucatán. Cuando vemos un núcleo de la parte superior de la secuencia del KPG, vemos algo como esto, ¿no? El depósito es gradado, en este caso son solamente 9 metros, o eran 9 metros. Esta es la base. Aquí se ven los fragmentos mayores, incluso es más difícil obtener un núcleo completo precisamente por eso. Y conforme estamos en la cima, los fragmentos se van haciendo cada vez más pequeños, y esto nos da idea de que el depósito, y efectivamente en el campo también así se ve de manera general, es gradado, muy poroso. Todo esto está impregnado de hidrocarburos. Y estos son solamente algunos de los ejemplos que tenemos. Obviamente el trabajo, digamos, de detalle de los yacimientos Cantarell mide del orden de 8 por 12 kilómetros más o menos. Va a variar un poco porque lo que vamos a tener de disolución en alguna parte obviamente se va a precipitar en otra. Pero tenemos cavidades como esta, que es un pozo cercano a Cantarell, o que es en Cantarell, donde tenemos estas grandes cavidades y no tenemos mucho cemento, contra otros en donde ya tenemos precipitada aquí mucha calcita, en este caso, previo al arribo del petróleo.
Una vez que llega el petróleo, inhibe la precipitación de cemento y se queda el petróleo ahí. Estos son fragmentos que también laminamos y son los que les decimos que creemos nosotros. Este es un fragmento pequeño, pero estas porosidades están alineadas y creemos que son características de probables porosidades fenestrales de depósitos calcáreos intermarea. Y aquí también tenemos formación de grandes cristales que han sido en parte disueltos, de tal manera que también tenemos evidencias de estas zonas de disolución y en algunos lados cristales que nos indican los dos ambientes. No son, por así decirlo, remanentes del origen somero original de los fragmentos. Ahorita, aquí estamos viendo otro en donde vemos porosidad móldica. Algunos de estos son fósiles que fueron disueltos y luego vueltos a cementar. Aún cuando están cementados, muchos de ellos todavía preservan algo de porosidades, y les hablaba yo de fracturamiento que tenemos en algunos de los fragmentos. En algunos casos es espectacular el proceso de disolución y luego cementación, como en este caso. Bueno, esto es lo que explica esa característica de la brecha en el caso de Cantarell, de tener ese volumen que ustedes saben del orden de los 20.000 millones de barriles. Este es un fragmento, claramente pueden ver ustedes aquí los límites, que creemos era de una estructura de alambre de gallinero o chicken wire structure, como le llaman los americanos o los de habla inglesa. Vean cómo son completamente distintos a los demás, y sería una prueba, según nosotros, de que llegaron ahí fragmentos por sedimención balística de la zona de impacto. Otros ejemplos, dentro de algunos de estos huecos se depositó calcita y también anhidrita. Mucha de esta anhidrita es local, se disolvió ahí mismo y se depositó. Y este es el cristal de dolomita barroca que les hablaba yo hace un momento, ¿no? Y sacamos algunas imágenes un poco más grandes para mostrar precisamente el tamaño original de los poros, que en algunos casos permanece igual. En este caso se fue cerrando con esta cementación. Se ven las paredes de este depósito. Igual aquí, incluso en estos casos se pueden trazar líneas que nos dividen un cemento de otro, pero siempre tenemos una porosidad remanente en esos poros. Esto solamente es para mostrarles que en algunos casos es muy obvio que al arribar el cemento se inhibe la precipitación de dolomita y nos quedan estas zonas de crecimiento de los cristales con petróleo, y de aquí fue que se obtuvieron las inclusiones fluviales para hacer estos cálculos. Esto lo hizo Ricardo Martínez todavía antes de hacer su doctorado aquí, como trabajábamos en el IMP, en grupo que les dije hace rato. Pero él hizo su tesis de doctorado aquí, la pueden consultar, tiene un trabajo de génesis muy completo precisamente de la brecha. Esas son el promedio de temperaturas, digamos, que les hablaba yo hace rato. Y algo interesante también, aunque no voy a entrar en mucho detalle, es la salinidad que nos permiten observar estas inclusiones fluidas y que nos permitieron, bueno, ese es el orden que ya he venido platicándoles de la precipitación de los cristales. Como ya me pusieron la bandera amarilla, me voy a ir más rápido. Y aquí solamente quiero mostrarles la posición de la salinidad de los diferentes tipos de agua. Un agua salobre tiene esta cantidad de cloruro de sodio en por ciento de peso, 1%. Agua dulce obviamente estaría de este lado. El agua de mar, miren dónde grafica. Y las dolomitas, las inclusiones de las dolomitas caen en el rango de agua de mar y un poquito de agua salada. Originalmente pensábamos que podría caer en esta posición, pero no son ni salmueras ni agua de formación. Hicimos algunos análisis de estroncio que ahorita no los voy a mostrar por cuestiones también de tiempo, pero el yacimiento Cantarell se puede ver aquí, y
como pueden ver, se repite la columna, y esto ocurre justamente en el Oligoceno, en el Mioceno, cuando ocurre la generación de petróleo. La generación aquí ocurre en el Mioceno cuando ya teníamos una roca almacenadora, ya teníamos trampas, de tal forma que lo único que ocurre es que se genera el petróleo y se entrampa, en este caso en una posición casi vertical. El hecho de que tengamos, en este caso, la columna repetida, es que estos 2 kilómetros de sedimentos o 1500 metros fueron colocados encima del bloque que ya teníamos ahí y lo llevó hacia abajo, y eso hizo que la roca generadora alcanzara profundidades de generación. Entonces, en esa zona de ahí se generó mucho petróleo y se entrampó en estas rocas que ya les mencionaba. Si esto no hubiera ocurrido, no sabemos exactamente si hubiésemos tenido o si hubiéramos alcanzado la ventana de generación para esa época, ¿no? Entonces, dentro de las fracturas, vamos a ver que algunas pueden ser por el mismo emplazamiento balístico, otras por el mismo proceso de impacto, y otras ligadas al tectonismo de ahí, y además hay otras ligadas a estilolitas. Vuelve muy rápido, pero miren, en esta figura podemos ver desde fracturas rellenas de hidrocarburos aquí con ensanchamiento, en algunos casos por disolución, hasta algunas fracturas que claramente no tienen cementación, pero que sí están conectando los búbulos. Y todos los colores que se ven aquí son de las diferentes composiciones del fragmento de la brecha. En algunos núcleos se puede ver mucho mejor las fracturas y se pueden ver muy bien el ensanchamiento cuando tenemos el cruce de fracturamiento. ¿Está por ahí Manuel? ¿Manuel? ¿Sí? Eso quiere decir que por aquí pasa un volumen mayor del fluido que en este caso nos va a disolver la roca, y que creemos que esa agua con ácidos orgánicos son los que nos están causando, o sea, ácidos orgánicos complejos, esa disolución. Pero esta imagen es muy bonita. Vean que principalmente son 2 fragmentos, uno abajo y otro arriba. Aquí tenemos una zona de estilolitización, de presión disolución, y vean cómo las fracturas son mucho más abundantes en la parte inferior que en la superior. Y en la parte de arriba tenemos estas otras fracturas, muchas de ellas con cemento. Creemos que estas son más antiguas porque están cortadas incluso por, obviamente, las más recientes. Y de manera general hablamos de que observamos esos 2 tipos de fracturamientos. En algunas otras puede haber incluso un tercero más antiguo. No sabemos si estas fracturas, algunas de ellas ya venía fracturado el fragmento desde la zona de impacto, o bien se fracturó in situ. Otra vez esta la quiero mostrar porque en algunos casos se puede ver este desplazamiento muy pequeño de los bordes de crecimiento de los cristales de dolomita, y lo que vemos aquí es dolomita de reemplazamiento en este lado, que nos creó porosidad, precipitación de calcita, y luego un cemento claramente relacionado a la circulación de fluidos en la zona porosa, ¿no? Bien, ¿recuerdan la primera lámina que les mostraba con las zonas de las unidades que producen hidrocarburos en la zona marina? Aquí lo que hicimos fue graficar, son datos de Pemex, graficar la permeabilidad contra la porosidad. Y tenemos, por ejemplo, las calizas olíticas del Quimerichiano, porosidades muy buenas en cuestión petrolera, del orden del 5%, con estas permeabilidades de 500 milidarcis. Las calizas fracturadas aumentan bastante la permeabilidad, y por eso estas rocas son muy buenas productoras. Sin embargo, su porosidad no varía mucho, está del orden del 6%. Y la brecha sí tiene valores que van desde el 8 hasta el 12%. Y aquí quiero decirles algo, estos son promedios, pero localmente la porosidad puede ser del 30%, del 40% localmente, ¿no? Son promedios y obtenidos generalmente con registros geofísicos de pozo. Y las arenas del Oxfordiano, que ustedes veían ahí en la columna, llegan a tener porosidades del 22%, pero vean con muy poca permeabilidad. Estas arenas, que están asociadas a evaporitas, frecuentemente se ve que están sueltas. De hecho, al producir, se producen arenamientos en los pozos,
y creemos que un evento diagenético disolvió el cementante que las estaba uniendo. Bien, ya voy a terminar. 2 minutos. Como conclusión, obviamente, bueno, aquí hay que ponerle un 6 con la nueva escala, se me pasó. Creemos, por las evidencias que se han presentado, que la brecha obviamente se formó por el impacto en Chicxulub. Aquí tenemos enumeradas las diferentes porosidades, los procesos de disolución y de dolomitización que les he hablado. Y algo que no les mostré es que en estos casos, y esto es algo de mucho interés para la industria, digamos, es que la relación entre el fracturamiento en el caso de Cantarell está muy ligado a las fallas principales en el campo. Si tenemos una falla mayor, a los lados de esa falla vamos a tener mayor microfracturamiento que si nos alejamos un poco más, ¿no? Conforme nos vamos alejando, va disminuyendo el fracturamiento o la densidad de las fracturas. Entonces se utiliza mucho, el mapeo de fallas se utiliza mucho para localizar los pozos. A veces para localizarlos en esas zonas y a veces para alejarse de ellos. Porque un pozo en una zona muy fracturada tiende también a que se pueda dañar por el derrumbe, las presiones que pueda haber. Y otra cuestión interesante es que obviamente, como ustedes vieron los poros, la mayor parte, el mayor volumen de petróleo se encuentra en los búbulos. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Esa brecha en la cual hiciste el comparativo de los espesores en distintas áreas, me imagino que la altura es esta cacarajica, ¿no? Exacto. Sí. ¿En alguna otra parte han hecho este tipo de estudios, sobre todo en el aspecto de la dolomitización, para determinar que el proceso está asociado de manera muy estrecha al agua de mar? O sea, hay un análogo pues en cuanto a estudios geoquímicos en otra brecha. Bueno, no, yo he visto otros trabajos en otros lados. Por ejemplo, hay en Italia un trabajo muy interesante, donde claramente ellos ligan con los isótopos de estroncio un evento de convección del Mioceno, que produjo celdas que movieron el agua y que dejaron marcada incluso las zonas de dolomitización. Eso nosotros intentamos hacerlo aquí, pero no es tan fácil. Allá se pudo hacer porque se ven los afloramientos. Entonces, en las paredes se pueden mapear y se ven hasta la forma de la celda. Y esa dolomita tiene firma isotópica del agua de mar. Ellos lo explican. Digo, ya no me daba tiempo a mí de ponerlo aquí, pero lo explican como que se forma una zona de convección por temperatura. Y como la falla se estaba moviendo en ese entonces, inicia el movimiento en el Oligoceno tardío, termina en el Mioceno, se cree que parte del agua del mar se introdujo ahí y se fue moviendo. Cuando nosotros vimos los análisis químicos, que tampoco presento todos aquí, vemos que, por ejemplo, bueno, aquí presenté algo, la brecha inferior, la dolomita es muy limpia, casi no tiene fierro, no tiene manganeso, y los valores de estroncio, si aplicas la ecuación para el cálculo de la edad, te da edades del Oligoceno, del Mioceno, pero otras no, te dan un poco más viejas, ¿no? Entonces, sí hubo una influencia aparentemente del agua marina muy grande. Lo que sigue ahora es calcular el volumen que necesitamos para cambiar la relación isotópica de estroncio, como para cambiarlo, ¿no? Y además considerar la firma isotópica del Cretácico. Pero de manera general sí dan edades, digamos, jóvenes y calculadas, ¿no? Y hubo un caso en donde incluso nos dio un valor casi actual del agua, ¿no? Pero hay muchos pros y contras respecto a eso, ¿no? Porque sí hay una mezcla, claramente, no podemos... Claro. Sí. Se habla de un aumento de magnesio, pero, y bueno, lo están relacionando al basamento, pero ¿qué tanto magnesio de los decan se está liberando y que puede afectar también pues parte de las firmas que hay en Buena pregunta, no tengo ni idea. Nosotros yo no estoy considerando aquí que tengamos efecto de magnesio de allá del decano, ¿no? El puro eyecta, digamos, de Chicxulub nos da para explicar esto, ¿no? Y además aquí
no estoy haciendo un trabajo de detalle como el que ellos están haciendo respecto a la paleontología, que más bien están comparando lo del Cretácico superior con lo del Terciario, ¿no? Con el Paleoceno. Yo estoy hablando aquí básicamente del KPG. Pero sí, no tendríamos datos en México todavía. Yo tengo una pregunta en cuanto a el contenido de fierro en las dolomitas. Bueno, yo había leído que el contenido de fierro aumenta con la edad de la dolomitización. Aquí la brecha inferior tiene menos fierro y la de eyecta tiene más. Entonces la dolomitización de la brecha inferior sería más reciente. Sí, no, es lo que acabo de decir. Efectivamente hay muchas ideas sobre eso, pero lo que estamos viendo aquí es que es muy probable que haya entrado agua marina del Oligoceno-Mioceno hacia la brecha, por las fallas que conectan o que conectaron en un momento dado hasta la superficie, ¿no? Es la teoría. Ahora, la presencia de fierro y manganeso, sí, efectivamente se habla, por ejemplo, que está ligado a las arcillas por disolución de las calizas, ¿no? Que puedes tener en la parte inferior de tu depósito. Generalmente, en este caso no es así, y lo que vemos, por ejemplo, es que el fierro, si ustedes vieron la brecha de en medio, la brecha superior que le llamo yo, esa no tiene disolución, lo único que tiene es arcillas arriba, pero arcillas del impacto, y abajo, y no hubo mucha circulación de fluido, y en medio también tiene arcillas de la eyecta. Entonces lo que nosotros estamos interpretando es que ese fierro y ese manganeso nada más se depositó en ese horizonte que llega a tener 20 metros, 30 metros de espesor, y no tuvo comunicación con otro tipo de agua, porque estaba sellado, por sí que sellado por el sello, valga la redundancia, ¿no? Que tenía arcillas abajo y arriba. Y por eso es tan diferente la química. Yo quería preguntarte, el cálculo que diste tan exacto del volumen de petróleo que hay en Cantarell, ¿es por los límites de los horizontes o cómo? Ah, sí, bueno, ese es un cálculo que hizo Pemex originalmente, pero eso se va moviendo conforme se va conociendo el yacimiento. Entonces se hace un primer cálculo de volumen inicial, yo no recuerdo cuál era, pero debe haber sido del orden de los 15.000 millones, 18.000 millones, y conforme fueron perforando, se dieron cuenta del tamaño real y lo llegaron a tener de 20.000 millones. Y eso se está comprobando con lo que ya extrajeron. Ya extrajeron del orden del 90%, es decir, ya llevan como 18.000 millones, una cosa así. O sea que fue bastante exacto el cálculo del volumen. Sí. La otra cuestión, esto es un soporte mecánico, el petróleo. Entonces hay subsidencia en esas zonas de extracción. Sí, no, aquí no se ha visto. Lo que sí ocurre es que en algunos lados, cuando se perforan los pozos en las zonas muy fracturadas o en las zonas en donde hay mucha porosidad y sobre todo poros muy grandes, como decía, lo que se ha visto que los pozos les cuesta trabajo, o sea, controlar la presión, porque el lodo de perforación que se inyecta se va por los poros, y en algunos lados prácticamente tienen que echar, eso es lo que llaman en mis tiempos, no sé qué pongan ahora, pero creo que lo siguen haciendo, fragmentos de tela, para que la tela se pegue a las paredes y tape un poco, y luego siguen echando varita y todas las arcillas que ellos ponen para tapar las paredes. Entonces por eso ellos tienen mucho cuidado cuando llegaban a la brecha, prácticamente en el sentido contrario, en el sentido de la